Muy buenas tardes. En este momento haremos la intervención y la sustentación de la aplicación del instrumento de recolección, el análisis de resultados y la consolidación del diseño metodológico. Nuestro grupo está conformado por Ángela Godoy, Claudia Milena Escobar, Juan Felipe Martínez y Sandra Milena Duque. Cordial saludo, buenas noches. De manera puntual, nuestro problema de investigación sería comprender las dinámicas socioculturales, las percepciones de la comunidad de Buenaventura respecto a la contaminación hídrica. Esto con el fin de buscar, de identificar las tensiones entre el desarrollo, el cuidado ambiental y las posibilidades de intervención desde el trabajo social. Bueno, las categorías o variables. Sería la categoría principal los factores sociales y prácticas comunitarias frente a la gestión de residuos sólidos en estos territorios en Buenaventura. Una subcategoría importante sugerida sería los saberes locales, los conocimientos tradicionales sobre el entorno ambiental que hay en este lugar. Otro sería organización colectiva, la cual sería la capacidad de la comunidad para articular acciones de limpieza o gestión. Y la intervención profesional, que sería el papel del trabajador social como mediador y educador ambiental, el cual serviría como esa guía, como esa persona que va a estar acompañando todo ese proceso para realizar esta investigación. Gracias. Otro punto súper importante es el enfoque y técnica, ¿cierto?, que se utilizó. La investigación utilizó un enfoque cualitativo, ya que busca comprender las percepciones y saberes locales de los habitantes. Y la técnica seleccionada es la entrevista semiestructurada aplicada de forma digital debido a las particularidades del contexto territorial, pues que todos conocemos en Buenaventura. Gracias. ¿Cómo se construyó el instrumento? Para construir el instrumento de investigación, elaboramos una entrevista semiestructurada con preguntas diseñadas especialmente para responder nuestra pregunta de investigación sobre los factores sociales que influyen en la contaminación de mares y ríos en las comunidades costeras de Buenaventura. Las preguntas se organizaron en varios aspectos. En primer lugar, buscamos conocer cuáles son las principales causas de la contaminación y cómo esta problemática afecta a las personas y al medio ambiente. También incluimos preguntas relacionadas con los cambios ambientales observados por la comunidad y las prácticas cotidianas que pueden contribuir a la contaminación de los recursos hídricos. Por otra parte, exploramos la participación de los habitantes en actividades de protección ambiental y su percepción sobre la importancia de la educación ambiental para generar mayor conciencia en la comunidad. Finalmente, incorporamos preguntas sobre el papel del trabajo social y las posibles soluciones que los participantes proponen para disminuir la contaminación en su territorio. Instrumento aplicado. Para esta investigación se seleccionó la entrevista semiestructurada como instrumento de recolección de información debido a que permite comprender de manera más profunda los factores sociales relacionados con la contaminación de las comunidades costeras de Buenaventura. La elección de ese instrumento responde al enfoque cualitativo de la investigación, ya que busca conocer las experiencias, percepciones y significados que las personas construyen frente a esta problemática ambiental. Además, la entrevista semiestructurada favorece un diálogo flexible y cercano con los participantes, permitiendo profundizar en temas relevantes que surjan durante la conversación y obtener información más rica y contextualizada. Desde el trabajo social, este instrumento es especialmente importante porque promueve la escucha activa, reconoce los saberes de la comunidad y permite comprender la realidad social desde la voz de quienes viven directamente la problemática. ¿Cómo se construyó el instrumento? Para construir el instrumento de investigación, elaboramos una entrevista semiestructurada con preguntas diseñadas especialmente para responder nuestra pregunta de investigación sobre los factores sociales que influyen en la contaminación de mares y ríos en las comunidades costeras de Buenaventura. Las preguntas se organizaron en varios aspectos. En primer lugar,
buscamos conocer cuáles son las principales causas de la contaminación y cómo esta problemática afecta a las personas y al medio ambiente. También incluimos preguntas relacionadas con los cambios ambientales observados por la comunidad y las prácticas cotidianas que pueden contribuir a la contaminación de los recursos hídricos. Por otra parte, exploramos la participación de los habitantes en actividades de protección ambiental y su percepción sobre la importancia de la educación ambiental para generar mayor conciencia en la comunidad. Finalmente, incorporamos preguntas sobre el papel del trabajo social y las posibles soluciones que los participantes proponen para disminuir la contaminación en su territorio. En esta pestaña podemos encontrar los diferentes participantes de nuestra muestra de recolección, lo cual son 5 participantes que tienen diferentes actividades en el día a día. Uno es el habitante del sector, otro es docente, otro es comerciante y 2 pescadores artesanales. Estos 5 participantes fueron escogidos como la muestra seleccionada. Esto fue seleccionado bajo un muestreo no probabilístico por conveniencia e intencional. ¿Por qué? Porque son las personas más correspondientes e indicadas para poder recibir y recopilar la información necesaria de acuerdo a la problemática llevada en esta investigación. Se seleccionaron los 5 participantes, estos cumplían con las diferentes características relevantes para este estudio, lo cual estos podían aportar información verídica y significativa con criterios de selección que incluyeron eh, la residencia y la vinculación con la que la comunidad estudia y el conocimiento de la problemática ambiental. Este instrumento de recolección mediante una entrevista semiestructurada digital. Esta fue aplicada a un grupo de participantes seleccionados de acuerdo con los objetivos de investigación. ¿Por qué una entrevista semiestructurada digital? Cabe recalcar que en el municipio de Buenaventura Valle del Cauca las personas aborrecen todo tipo de filmación, ya sea fotográfico, sea video, eh, sea algún dibujo de la persona. Aborrecen este tipo de filmaciones. ¿Por qué? Por lo que aquí en Buenaventura se viven diferentes problemáticas e inseguridades, ¿sí? Como diferentes homicidios. Entonces, por ese tipo de cosas se realizó esta entrevista semiestructurada con la finalidad de poder recopilar toda la información necesaria para llevar a cabo el buen término de este instrumento. Entonces, de esta manera se pudo llevar a buen término la recopilación de toda la información necesaria para esta investigación. Los resultados que se obtuvieron bajo el instrumento de recopilación fueron 4 dimensiones. Una de las dimensiones es el diagnóstico ambiental. Diagnóstico ambiental, podemos evidenciar las causas, los efectos y los cambios. Las causas es la acumulación de residuos como basuras, eh, plásticos, aguas residuales y minería ilegal. Los efectos podemos ver proliferación de zancudos, enfermedades, malos olores y pérdida de especies en el tema acuático. Los cambios, podemos ver cambios de calentamiento global y también podemos ver el deterioro visible de la calidad del agua. Por otro lado, podemos evidenciar las prácticas y las acciones comunitarias. Las prácticas negativas, la falta de conciencia ambiental e individual. De una forma, podemos evidenciar las acciones positivas, como es el ahorro del agua, el reciclaje y la organización colectiva de la basura en un punto de acopio. Podemos también tener la educación ambiental. La educación ambiental es la experiencia y las estrategias. Tenemos la importancia que es la fundamental para generar conciencia, importante para generar conciencia ambiental y poder tener políticas de cuidado. Las estrategias propuestas es
realizar diferentes talleres comunitarios, capacitaciones en las diferentes instituciones a nivel municipal y reuniones escolares con los diferentes jóvenes que se encuentran actualmente en las diferentes instituciones educativas. Como tal, el rol del trabajador social y las soluciones. Como rol del trabajador social, podemos ser mediadores entre la comunidad, las instituciones y el educador en derechos ambientales. ¿Cuál es la finalidad? Poder llegar a cada una de las personas de forma popular, de forma grupal, con la finalidad de buscar soluciones. ¿Qué tipo de soluciones? Realizando diferentes talleres grupales, realizando diferentes actividades recreativas en pro de mitigar, en pro de hacerle entender al ciudadano, hacerle entender al estudiante, hacerle entender al adulto de cuáles son cada una de las problemáticas que se están presentando en el entorno día a día y cuáles son los cambios que se han generado en los últimos años a medida de que la contaminación no ha disminuido, sino se ha aumentado. Entonces, la mayor frecuencia de recolección de basura, centros de acopio, jornadas de limpieza y también la reducción de plásticos y de la minería. Esta es, digamos, que al punto final que queremos llegar después de haber intervenido la población y haber podido generar conciencia en cada una de estas personas y en cada uno de estos grupos. Análisis inicial. Después de realizar la recolección de información a través del instrumento seleccionado y haber aplicado el consentimiento informado, revisado las matrices organizadas y sistematizadas, se realiza entonces el siguiente análisis relacionándolos con el objeto de estudio, el problema de la investigación, el enfoque cualitativo, la técnica. Y también se fundamenta en las directrices para la ruta cualitativa del libro Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri Mendoza 2018. Entonces, el objeto de estudio se ha venido desarrollando en las distintas actividades del curso que se ha ido a comprender las dinámicas socioculturales y la percepción de la comunidad de Buenaventura respecto a la contaminación hídrica, con el fin de identificar las tensiones en el desarrollo y el cuidado ambiental y la intervención del trabajo social. Los hallazgos iniciales entonces responden directamente a este objeto de estudio al mapear de una forma precisa el diagnóstico ambiental de la zona, la causa como basuras, plásticos, aguas residuales, minería ilegal, y efectos como malos olores, los zancudos y las pérdidas de especies. Asimismo, la sistematización capturó elementos socioculturales al evidenciar prácticas cotidianas de la comunidad y la marca de la tensión entre la conciencia y la acción comunitaria. Para el problema de investigación, entonces, los factores sociales de la contaminación de Buenaventura y en las dinámicas afectan directamente a los mares y a los ríos de las zonas costeras. Sampieri señala que la ruta cualitativa en el planteamiento del problema busca entender la perspectiva de los participantes en todo un entorno natural, con una información consolidada para el problema planteado. El factor social más crítico entonces se identifica de manera unánime por los 5 participantes en el residuo sólido, y a esto sumándole una deficiencia grande y estructural de las dinámicas entonces del entorno. En cuanto a las categorías, aquellas
en la presente actividad que llamamos saberes locales, como el conocimiento tradicional y la organización colectiva, que es la articulación de las acciones de limpieza, y dentro también de la intervención profesional, el rol del trabajador social, los hallazgos que encontramos y que se estructuraron de una manera rigurosa sobre ellas, nos arrojan entonces que el conocimiento tradicional, ambiental y los saberes locales quedaron expuestos cuando los participantes identificaron con precisión los cambios climáticos, las inundaciones anormales y el deterioro del agua. Hay una brecha entre la conciencia y la acción en cuanto a la organización colectiva, pues los resultados arrojaron y muestran que falta articulación comunitaria, porque allí se refleja que es baja o que es nula. Mientras entonces que la intervención profesional se deriva a través de la categoría entonces analítica que se hace del trabajo social, que sea como un puente de articulación, ya que los participantes manifestaron que falta un mediador para que coordine los esfuerzos con las instituciones. En el enfoque cualitativo, para comprender las prácticas y las relaciones sociales en torno al problema, y de acuerdo con la teoría de Hernández Sampieri, este enfoque utiliza la recopilación de datos narrativos basados en experiencias humanas. Los resultados entonces nos muestran la coherencia entre este enfoque, ya que no exponen matrices estadísticas, sino que por el contrario da una percepción y lo hace narrativamente a través de la recopilación individual, y que se hace con un diálogo abierto y flexible. La entrevista nos facilita entonces permitir y construir significados compartidos. Para este ejercicio, entonces, la técnica posibilitó capturar de una forma abierta los patrones comunes que tiene la comunidad. El instrumento entonces, basado en preguntas flexibles, ayudaron en su desarrollo porque facilitó romper esa barrera de desconfianza geográfica y social que tiene Buenaventura. Los participantes se pudieron expresar libremente y aportaron a las evidencias cualitativas para conformar la dimensión del análisis de nosotros como investigadores. Los participantes entonces, en la relación que tiene que ver con los resultados, mostraron una alineación perfecta con los perfiles de participantes, porque encontramos allí la mirada de la docencia cuando manifestaban la necesidad de las reuniones escolares, y vemos también la relación que tienen los participantes que fueron seleccionados del comercio y la pesca, quienes son los que principalmente evidencian de manera directa el desecho de los residuos en la playa y durante los paseos y el deterioro de los ríos. En la lógica cualitativa que plantea Sampieri, la muestra no busca una representatividad estadística, por el contrario, muestra y busca una gran riqueza y profundidad de los datos. En el consentimiento informado, que se aplicó bajo los principios explícitos de la voluntariedad, de la confidencialidad, de la seguridad, del respeto, se evidencia entonces que y se aprecian estos 5 participantes marcaron afirmativamente la casilla sí para los términos del consentimiento. Hernández Sampieri enfatiza que el investigador cualitativo debe asegurar a los participantes que no tengan riesgos y que se respete su privacidad. Al procesar entonces los resultados analíticos y todas las lecciones aprendidas y los reportes de nosotros del grupo de investigación, sentimos y se vio que se cumplió de una forma estricta con los compromisos éticos asumidos en este consentimiento informado, para poder omitir entonces que hubiese una vinculación directa, y así se pudo manejar la información de manera generalizada y organizada estrictamente para lo académico.
Este ha sido entonces un proceso de investigación que nos ha ayudado en el proceso de un diseño metodológico a entender desde el objeto social, desde la problemática, las realidades que allí afectan en la comunidad de Buenaventura y poder dar este análisis inicial. Las referencias bibliográficas utilizadas en esta investigación fueron fundamentales para orientar la construcción de la propuesta. Autores como Briones 2002 y Hernández Sampieri y Mendoza 2018 proporcionaron las bases teóricas para comprender el proceso de investigación, la formulación del problema y la importancia de seleccionar un enfoque metodológico acorde con los objetivos del estudio. Por su parte, Cruz-Picón 2025 permitió profundizar en las características de los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto, lo que facilitó la justificación del enfoque cualitativo elegido para esta investigación. Asimismo, la guía metodológica de la Universidad de Buenos Aires y el documento de González 2021 aportaron orientaciones prácticas para la organización del diseño metodológico, la construcción del instrumento y la planificación del proceso investigativo.